Hablaremos de la vida de los reyes en la India. Desde el momento en que existió el poder real en la India, el rey resumía en su persona no solo derechos y poderes, sino también el tiempo y la prosperidad de todo el reino. Dice Ortega que hasta hace poco algunos labriegos chinos, dice Ortega, digo, hablando de otra cosa, ¿no?, de la China. Algunos labriegos chinos creían que su prosperidad estaba relacionada con la conducta del emperador. Incluso los chinos llegaron a creer que un mal emperador ocasionaba terremotos. Pongámoslo de otro modo. Cada terremoto denotaba la incompetencia del emperador. De modo que los emperadores se pasaban el tiempo deseando que no hubiera terremotos. Probablemente de esa creencia proviene la invención del primer sismógrafo, que fue inventado por los chinos allá por el año 131. Sismógrafo muy elemental, la pelotita que se mueve cuando la tierra tiembla. Pero ¿acaso servía para las discusiones políticas en 678? Iba uno con un sismógrafo y decía, mire, entonces un terremoto, lo dice este sismógrafo. ¡Ay, terremoto! En la India pasaba algo parecido y en el Japón también. El rey en esos países debió organizar sus actividades cotidianas a horarios estrictos. ¿Para qué? Para mantener el orden cósmico regular. Se creía que la persona del rey estaba tan vinculada al orden universal que cualquier desarreglo en su conducta podía provocar verdaderas catástrofes. En el Japón, el Mikado estaba impedido de llevar una vida disoluta porque se entendía que sus pecados podían causar el caos universal. En el Ramayana, volviendo a la India, se cita con temor las faltas, se citan con temor las faltas reales y hablan de anarquía, de la falta de lluvia, o que el hijo no honrara más al padre, o que el país se asemejara a un rebaño sin pastor. Todo eso podía causar la más mínima falta del reinaldo. La prosperidad colectiva descansaba en la excelencia del rey. Y el pueblo también quería ver al rey, necesitaba verlo. Y él se mostraba en numerosas circunstancias, como fiestas o despedidas. Incluso se mezclaba de incógnito entre sus súbditos para que lo vieran aún sin saber que lo habían visto. El rey Harsha, en el siglo VII, tenía en su palacio una especie de ojo de buey abierto a la calle y por ese agujero dejaba colgar el pie. Entonces el pueblo y los cortesanos desfilaban frente a esa pequeña ventana para venerar su pie. Decían, vamos a venerar un rato el pie de Harsha, y así lo hacían. Cuando la sucesión real no planteaba ninguna dificultad, pues la corona pasaba a manos de un príncipe bien entrenado, preparado, pero a veces ocurría que un rey no tenía descendencia y en ese caso se pedía a uno de sus súbditos que tuviera relaciones con la reina. Con la reina. Llamaban a un súbdito, le decía, escúcheme, etc. Ahora bien, este hombre no era uno cualquiera que pasaba por la calle, ¿no? Elegían a un brahman de alta reputación. Pero en realidad casi siempre los reyes tenían varios hijos. Si el mayor no podía reinar por alguna circunstancia moral, por ejemplo, si era jugador de Argentinos Juniors, entonces el menor ocupaba el trono. Si el rey consideraba que su vida llevaba al reino al desastre, vos por ejemplo eras un rey disoluto, sí, y veías que esa disolución producía el caos universal, podías suicidarte, pero no de cualquier manera, tenía que ser un suicidio ritual. Se iba en helicóptero. No, era la única forma de abdicar al trono, no se podía renunciar si no muerto. Podía hacerlo de estas maneras.
Primero ahogándose en un río sagrado, por ejemplo el Ganges. Después haciéndose quemar vivo. ¿Después o...? No, que es una segunda forma posible. Usted puede elegir. Lo mojado no prende fácil. Le estoy mostrando el catálogo. O aplicando la retención del aliento que enseñaban las cefis. Estas formas de suicidio fueron aplicadas por varios monarcas en la Edad Media en la India, que o bien se ahogaban o se hacían quemar vivos o retenían el aliento hasta que fenecían. Entre los grandes personajes del reino, vamos a hacer un catálogo de grandes personajes del reino que estaban vecinos al rey. Estaba el capellán del rey, que ocupaba el primer lugar después del rey. Era un brahmán reputado por su saber, de cargo hereditario. A menudo había sido también preceptor del rey. Este capellán servía de consejero y era el único habilitado para jugar con el rey al ajedrez. El único que podía jugar con el rey al ajedrez era este capellán. Entre otras cosas, el funcionario cuidaba el palacio en ausencia del rey y estaba habilitado para hacerle reproches al rey si su conducta moral dejaba que desear. Oh rey, tu conducta moral deja que desear. Otro personaje era el conductor del carro real. Es decir, primero venía el rey, después un maestro, preceptor y capellán, y después el carrero. En el medio nada. La jerarquía era así. El chofer estaba bien visto, entonces. Tercero lejos, el que conducía el carro. Pero... Bueno, en realidad de su valor y destreza dependía la vida del rey. El rey no debía percibir nunca las dificultades del camino. Quiere decir que se tenía que esquivar los pozos. Estaba también el escudero real, elegido de una familia noble, que desempeñaba un papel parecido al del paje en las cortes europeas. Bueno. Vestía una túnica corta, iba delante del caballo del rey en todas las salidas, llevaba una campana para que quien la escuchara se alejara del camino del rey. Tocaba la campana que significaba aire. Claro, y hacía gracias también. No, señor, tocaba la campana para que la gente se abriera y dejara pasar al rey. Como la moto de la policía van adelante de los autos oficiales. Araca, que está el rey en puerta. Después había dignatarios y subalternos de menor importancia que estaban afectados al servicio íntimo del rey. El principal era el barbero, que tenía el honor de afeitarlo y depilarlo con pinzas de oro. Epa, que tardaría. También estaban los que se encargaban de las sandalias del rey. Un funcionario importante era el espantamoscas. Y también estaban los coperos enanos. ¿Que era stripper? ¿Cuánta gente alrededor? Sí, una gran burocracia. Había también unas muchachas encargadas de la bebida que se presentaban al rey según la moda de los países de donde provenía el vino. No hace falta, ¿no? Pero el rey no era el único que requería cuidados particulares. Había dos animales que participaban en la vida del rey: el elefante real y el caballo de estado. Eran considerados paladines del reino y figuraban entre las 7 joyas, la zaratana, ¿no?, que consagraban la soberanía de un reino universal. El elefante real se vestía según ciertas características que indicaban un origen real y sagrado. Debía tener el pelo gris, no se vestía, acá debe estar mal copiado, se reconocía según ciertas características, ¿no? Se elegía según ciertas características. Debía tener el pelo gris, muy claro, era alojado en unos apartamentos donde diariamente lo visitaba el rey, y el rey lo montaba por medio de una escalera de oro. Ay. No es que se subía así, con una soga. No, allí todo era lujoso. Solía comparárselo en los poemas con la montura de Indra, que la montura de Indra era un elefante sagrado, ¿no? Y este elefante era considerado un verdadero personaje, y los cortesanos alababan su prudencia, sagacidad e inteligencia. Decían: qué prudencia, qué sagacidad, qué inteligencia. Todo eso al paso del elefante. Claro, mirá ese elefante,
Qué prudencia, sagacidad e inteligencia. No como mi marido, que es un nabo. El caballo de estado recibía iguales consideraciones. La prudencia. O sea, se lo montaban con una escalera de oro y así. El rey era polígamo. No obstante, una sola mujer era reconocida por esposa legítima. Las otras no. Ahora bien, aún conociendo las prioridades de la reina, las mujeres del gineceo intrigaban con la esperanza de algún día llegar a ser favoritas. El gineceo estaba encerrado en sus propias murallas. Los patios estaban plantados de azocas, que eran símbolo del amor, y en la primavera las mujeres iban a los jardines y tocaban el tronco para que floreciera, pero lo tocaban con su pie derecho. Mirá vos. Ah, ¿florece así? Parece que sí. Aparte del rey y del guardián eunuco, ningún hombre tenía derecho a entrar en el gineceo. Todo el personal era femenino, incluido un pequeño ejército que vigilaba las entradas. Las minas iban armadas con lanza, iban armadas. Las muchachas vivían esperando la visita real, todas las del gineceo. ¡Ay! ¿Cuándo vendrá? ¡Ay! ¿Cuándo vendrá el rey? ¿Cuándo vendrá el rey? Consagraban sus días a los múltiples cuidados, del aseo, abluciones, enjuagues y remojos. Estaban todo el día lavándose. Algunas de ellas siempre estaban enseñando a sus papagayos, me refiero a los loros, ¿no? Palabras tiernas para que las repitieran en la visita del rey. Agarraban a un loro y le enseñaban, ¡ay! ¿Y qué? ¿Eso decía el loro? Sí, es un loro medio... Todos los loros dicen eso, sí. Además. Cuando el monarca llegaba, a veces las invitaba a hacer excursiones a algún río, por ejemplo el río de la Plata. Y decenas de muchachas se desnudaban y se entregaban junto al monarca a graciosos chapoteos. Ah, ese fue el cronista que pone graciosos chapoteos. Me imagino a todas las chicas desnudas entregándose a graciosos chapoteos mientras decían, ¡qué prudencia! ¡Qué sagacidad! ¡Qué inteligencia! El rey se zambullía entre ellas, admiraba sus bustos erguidos de juventud. El cronista decía, ya entró en un camino que no tiene retorno. Nena, qué busto erguido de juventud. Mucho busto, encantado. Y dice que estos bustos erguidos de juventud hacían temblar los lotos al agitar las aguas. Sí, la flor de loto. Sí, sí. Cuando volvían al gineceo, ya con los dedos arrugados de tanto estar en el agua, cenaban. Y sí. ¿Vos? Luego se unían en el salón reservado a las danzas. Sentadas en gracioso desorden, esperaban la llegada del rey. ¿Cómo se estaba ahí? Bueno, pero primero iba nada, claro. Entre ellas circulaba la enana Manasica, o mejor todavía, Mananica. ¿Qué hace Mananica? Que se vestía con ropas masculinas y su función era distraer a las bellezas con sus gracias. Bien, ya está. Y así transcurría la vida cotidiana, ociosa, acompasada por las visitas del rey. Una maravilla. Qué maravilla, todo esto que hemos visto. Al principio no me gustaba ser rey, pero ahora sí. Y sí. Ahora que me gustó la parte... El gracioso chapoteo. El gracioso chapoteo. Sí, realmente. Y después también seguía algo gracioso, cuando se juntaban ahí... La enana Mananica. Claro, con la enana. No, a mí me gustaba también la del gusto erguido. Bien, he ido a la discoteca a pedir un disco cualquiera. No hay tangos hindúes, No hay tangos hindúes, elefantes? pero se hizo contar, sí, se hizo el paso del elefantito, me ofreció este hombre, que se hizo contar varias veces la historia y le gustó. Y él dijo que conocía una mina que estaba fenómena. Bueno, ¿qué tiene que ver, señor? Sí, venía al caso porque estábamos hablando del chapoteo, que un día le invitó a ir a las barrancas. Bueno, Acá. pero está bien. Y la mina dice que hacía también graciosos chapoteos y muy grandes chapoteos, porque era una mina un poco robusta, me dijo.
Hacía que oleaje. parecían prácticamente un tsunami, me dijo. Señor, no, esto es algo más etéreo. Bueno, yo le más- digo lo que me dijo el discotecario, y como el rey siempre estaba primero en todo, me dio este tango que se llama Primero Yo. Ah, Ah, bueno. Primero Yo es un lindo tanguito que va a cantar Edmundo Rivero y que fue compuesto dedicado a los monarcas de la India. Adelante.